Buenas noches. Bueno, voy a empezar esta reflexión con el Evangelio de este domingo de Marcos 4, que me parece que resume un poco de lo que yo hoy quiero hablar. Dice así: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando el hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Esta noche quisiera hacer un comentario a un comentario que me hizo una de las personas que vio uno de mis videos y que me pareció muy oportuno y muy real y muy de todos. Y así que yo supongo, así como yo doy a un video o doy una charla, como quieran llamarlo, y ustedes me escuchan, yo supongo que cuando alguien hace un comentario es para la edificación de, de todos, y bueno, y también para la mía. A mí me toca hablar, pero bueno, yo también soy un escucha, también tengo que escucharme a mí mismo en aquellas cosas acertadas que puedo llegar a decir, no todas, por supuesto, ¿no? Porque también tengo mis limitaciones. El comentario fue este: quisiera poder sentir más a Jesús, mi mente se dispersa mucho. Me pareció excepcional porque es un poco lo que nos pasa a todos. Cuando lo leí, ustedes saben que soy un gran lector de hace muchos años ya, de Maria Valtorta, una mística italiana, donde Jesús lee, su obra cumbre se llama El Hombre Dios, y o si no, hoy en día se llama El Evangelio como me ha sido revelado, y ella tiene visiones, es como si Jesús la tomara y la lleva a su época y le muestra todas las escenas que le quiere mostrar. Pero son muchísimas escenas, es una colección de 11 tomos. Yo la estoy leyendo por 10ª vez y siempre descubro cosas nuevas. Bueno, en síntesis, ¿no? Porque me hace acordar una escena donde estaba Pedro quejándose, se le quejaba a Jesús, porque él veía que todos los apóstoles recordaban perfectamente todo lo que Jesús decía, o sea, podían repetir casi textualmente las palabras de Jesús, incluso alguno que otro podía hasta imitar los tonos y los gestos de Jesús. Pero San Pedro, ¿no? No le quedaba nada. Entonces, cuando Jesús los mandaba a predicar, no sé, San Juan fluía y podía hablar perfectamente y se elevaba y elevaba a todos, pero San Pedro, para él, en su opinión, se quedaba muy corto. En realidad no era así, pero él lo percibía así. Así que Jesús le dice, para consolarlo, Jesús siempre consolando, que todo lo que él le había dicho ya había sido asimilado a su espíritu. Y que no se preocupase, que cuando el Espíritu Santo quisiera, le iba a recordar lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir. Bueno, el comentario me hizo acordar a eso. Es como decir, a mí no me pasa lo que yo me imagino que le pasa a todos. Y a todos nos pasa lo mismo, o a casi todos, y sin embargo misteriosamente Dios va operando en nosotros, en nuestro interior. Lo primero que encontré en esto, quisiera poder sentir más a Jesús, mi mente se dispersa mucho, es el deseo de Dios. Y pienso que en un adorador el deseo de Dios es clave, ¿no? Es lo que canta el alma en el Cantar de los Cantares cuando arranca, que me bese ardientemente con los besos de su boca. Esos besos de Dios que son un soplo de vida, ¿no? Pero ese deseo de Dios,
aunque parezca, evidentemente surge de nosotros mismos, no es nuestro. Es algo que Dios ha depositado ahí, ¿no? Y que bueno, de alguna manera es como una campanita que nos suena y nos llama. De alguna manera es el eco de una frase muy similar de Jesús en la última cena: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. Nosotros pensamos que viene de nosotros, pero es un eco del deseo divino. Así que ese quisiera poder sentir más a Jesús es muy genuino y habla muy bien de esta mujer que hizo este comentario. Hoy le pregunté a mi hija de 3 años: ¿por qué te quiero tanto, tanto? Y ella me dijo: porque yo te quiero mucho, papá. Evidentemente hay un ir y venir de ese deseo o de ese sentimiento o del amor. Quizás la fuente sea el Espíritu Santo entre nosotros, entre yo y mi hija, entre mi hija y yo. Pero bueno, hay un ida y vuelta que es lo mismo que sucede cuando Dios, en su deseo de nosotros, nos pone el deseo de Él y nosotros libremente lo secundamos. Es lo mismo que añoraba Santa Teresita cuando decía, citando el Cantar de los Cantares: llévame contigo, corramos. Llévame, oh Rey, contigo a tu habitación, para que nos alegremos y celebremos tus amores. ¿Cómo podrían no quererte? El deseo de Dios. En el Salmo 42: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar su santo rostro? Para nosotros, que de alguna manera siempre vamos a contemplar el rostro eucarístico de Jesús, esto es muy, muy, muy real y concreto. En el mismo Salmo hay un consejo también, y quizás una respuesta. Dice así: ¿por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en el Señor y volverás a verle. Quizás un poco la respuesta a esto es la actitud nuestra, ¿no? Esperar al Señor. Mientras ardemos en el deseo de que se manifieste o que haga lo que quiera, pero bueno, el deseo nuestro de que haya una cierta manifestación o algo, esperemos. Y Él se va a manifestar. Santa Teresita, que siempre tuvo una gran simpleza para salir de estas cuestiones complejas de la vida del espíritu, dice: Santa Teresita es extraordinaria, todo lo hace simple. Creo que hasta le queda chico el título de doctora de la Iglesia. Es de una profundidad, pero de una simpleza divinas. Evidentemente inspirada por el Espíritu Santo, pero dice esto: estoy tan lejos de practicar lo que entiendo tan bien que el simple deseo de querer hacerlo me da paz. ¡Qué manera de resolver! ¡Qué manera de resolver cuestiones complejas de la vida del espíritu! Esto del deseo de Dios. Hay un diálogo que tiene también Jesús con María Valtorta, y ella se quejaba porque estaba postrada en cama hace muchos años ya y sentía que no podía hacer ninguna obra de bien y que estaba muy limitada en todo. Se dedicaba a la oración y, por supuesto, a escribir aquellas visiones y los dictados que Jesús le daba, pero para ella no sentía que era poco. Y Jesús le dice: vos haces ahí más que una monja bajo la doble reja de la clausura. Yo tomo tus deseos y los anoto como si fuesen realidad. Como si esa obra deseada que no puede realizar, Dios
la anotase en su libro de la vida como si lo hubiese realizado. A veces estamos como María Magdalena, mirando nuestro sepulcro, ¿no? Vacío, muy mirándonos a nosotros mismos en vez de mirar a Cristo. Y no nos damos cuenta que Jesús está delante nuestro. Y posiblemente como María, cuando nos llama por nuestro nombre, no nos damos cuenta de que es Él y pegamos el grito de Raboní. El sepulcro es nuestra humanidad, nuestra miseria, nuestra fragilidad. Pero Jesús dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado, y se le revela a las mujeres. Por eso hay que tratar de no poner tanto el acento en nosotros, en todo lo que nos puede estar sucediendo, sino rápidamente o tratar de no apartar la mirada de la consideración de Jesús delante nuestro. Pensar que nos tiene que decir algo, aunque por ahí no lo diga, pero estar atentos ahí. Y hacer ese ejercicio, es una batalla, sí, sin lugar a dudas. Ahora, el que atrae es Jesús, el que sumerge en ese mar, el que hablaba en alguna charla. Nosotros podemos meditar, mirar un poco el mar, y hasta cierto punto, porque no tenemos la mirada, vemos un horizonte, pero no llegamos a visualizar ni el horizonte, ni lo que hay ahí, ni lo que hay detrás, porque más allá del horizonte sigue habiendo mar. Imaginémonos el mar infinito de la divinidad. Es Dios el que nos permite meditar sobre el más allá y el que nos sumerge en el mar de la contemplación divina. En el Cantar de los Cantares dice, el Rey me introdujo en sus habitaciones. No es que la amada entra, no. La amada grita, llévame contigo, corramos, pero el Rey es el mismo Jesús el que nos inserta en su corazón, en intimidad con Él. Dice en Juan 15, no sois vosotros los que me elegisteis, sino yo os he elegido. Con respecto a la idea de dónde ponemos el foco cuando vamos a orar, ¿no? Y quizás esto sirve un poco para todo el tema de la dispersión. Nosotros vamos a adorar a Dios, a Jesús, en la Eucaristía. El foco o el centro es Él. Todo lo que nos pasa a nosotros, está bien, lo sentimos porque somos sede de nosotros mismos, pero no tiene importancia en el acto de la adoración. No es lo importante. Y si hay algo importante, Dios nos lo va a hacer entender o nos lo va a hacer querer. Él siempre va a actuar en el espíritu a través de la inteligencia o a través de la voluntad. La inteligencia que conoce, la voluntad que ama. Y a lo mejor a veces se enciende el fueguito de la afectividad, de la pasión y nos hace arder. Pero no es importante el sentir. No es lo que importa en la respuesta de Dios con nosotros. Que obviamente si viene, bienvenida sea, ¿no? Porque somos muy carnales en ese punto. Ahora, hay que tratar de evitar ser como esos niños que si no les traen caramelos no están contentos porque llegaron los abuelos o porque, qué sé yo, llegó un tío. No esperar el regalo, porque
lo que nos tiene que poner contentos es estar con la persona amada, y en este caso con el más amado de todos, que es Jesús. Esa tiene que ser la principal alegría, para eso vamos, para alegrarlo a Él. Nosotros somos un poco consoladores, aunque al final terminamos consolados. Acompañar a Jesús, que está desolado en este tiempo tan particular. Voy a decir algo que dije en alguna charla, también cito el Cantar de los Cantares. Soy morena pero hermosa, hijas de Jerusalén, no se fijen en mi tez morena, he sido tostada por el sol. Dios, que es el sol divino, nos tuesta, nos enciende, nos calienta, nos penetra, sin que nosotros tengamos una percepción de esos rayos que entran dentro nuestro. Es imperceptible muchas veces. Uno puede decir, bueno, el calor a veces lo siento, bueno, pero podría ser que no, porque estamos distraídos haciendo otra tarea al sol, incluso jugando un deporte al sol, y no estamos pensando en el sol, pero sin embargo el sol nos está dando su calor. Voy a citar de nuevo a Santa Teresita y su extraordinaria simpleza. Dice esto: he observado que Jesús no quiere que haga provisiones. Me alimenta momento a momento con un alimento totalmente nuevo, que encuentro en mí sin saber de dónde viene. Creo simplemente que Jesús mismo, escondido en el fondo de mi pobre corazón, es quien me concede la gracia de actuar en mí y quien me hace descubrir lo que Él quiere que haga en cada momento. Por eso, que el patrón de las adoraciones no sea, o sea, si estuvo bueno o no la adoración, si se puede decir de alguna manera, haber salido consolado o no, o haber estado más distraído o menos distraído, que obviamente uno tiene que tratar de no distraerse, pero bueno, sucede. No se tiene que dejar llevar por una afectividad de decir, bueno, no siento, entonces no sé si vale la pena. Pensemos en Santa Teresa, que tuvo tanto tiempo de desolación y de sequedad de espíritu, pero ella no le daba mucha importancia al sentimiento, al sentir, porque en el orden del espíritu no cuenta eso. Y muchas veces fortalece y purifica muchísimo al espíritu. Y es probable que la mayoría de las veces uno no sienta. Por supuesto que si siente, digo, como cualquier ser humano, qué lindo. Así que en el fondo a lo que apunto es esto, ¿no? Para todos, menos consideración de nosotros mismos. No miremos tanto a nuestro sepulcro. Está vacío. Nosotros no tenemos nada. Y lo que tenemos es de Dios. Miremos al resucitado y Él se va a revelar cuando lo considere oportuno y que sea un bien para nosotros. Tenemos un afán de querer controlar todo. Ustedes saben que en psicología el control es algo que se llama defensivo, ¿no? Pero si uno funciona en modo defensivo, a veces se pierde la autenticidad y la fluidez natural. El que controla se defiende. Defensas, es verdad, son inconscientes, uno no se da cuenta, pero hay que hacer a veces un trabajo para ser consciente de su inconsciente, para que no interfiera muchas veces el exceso de defensas en nuestra vida espiritual, obsesiones, anticipaciones, represiones, olvidos. Obsesiones, no sé, pienso en una persona que se arrodilla 400 veces, ¿no? Porque si no se arrodilla 400 veces, algo ya no está bien.
Bueno, esas cosas que son afectivas a veces no ayudan, de hecho traban muchísimo y a veces pueden provocar muchísima angustia en la persona. Y muchas veces tiene que ver con este deseo de control. Ah, bueno, si me arrodillé 400 veces, Jesús está contento conmigo y me ama. Jesús siempre está contento con nosotros cuando estamos en el bien y estamos con Él. Aún cuando estamos llenos de pecados pero arrepentidos y que sabiendo que en algún momento vamos a confesarnos, Él ya es toda alegría para con nosotros. Piensen en los que son padres o madres, que a nadie le gusta estar enojados con sus hijos o tener que retarlos, que están esperando el segundo para que el chico te diga perdón papá para abrazarlos y ya está, ya pasó. Y si nosotros que somos malos le damos eso a nuestros hijos, cuánto más Dios que es nuestro Padre perfecto, celestial. No queramos controlar la vida espiritual. Parecemos esos chicos que el padre los sube para manejar un auto y creen que manejan, ¿no? Pero el padre maneja los cambios, los pedales, por abajo del volante agarra un poco para que no se desvíe del camino. O como una gota en un océano que piensa que él conduce las corrientes de ese mar. Como dice Juan 3, el Espíritu sopla donde quiere. Nosotros tenemos que estar ahí como una hoja al viento, dejando que el Espíritu nos lleve donde quiere, donde quiera. No estoy diciendo que uno no le puede pedir a Jesús, como el ciego de Jericó, Señor que vea. Sí, uno puede pedir, pero lo esencial en una adoración, en una comunión, en una práctica de piedad, es la comunión en el amor, digamos, la comunicación del amor, que a veces es imperceptible, pero en la adoración Jesús comunica su amor, y también nosotros. Pero el que opera y hace todo en nosotros tiene que ser Jesús. Nosotros tenemos que tratar de no meter tanta mano ahí, o tanta mente, si quieren. Entregarse, dejarse llevar. Dice el Salmo 126, si el Señor no construye la casa, en vano se fatiga el albañil. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano se afana el centinela. Es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde. Dios le da el pan a sus amigos mientras duermen. Quizás nuestro error es el lugar donde nos ubicamos, ¿no? En el centro de la escena, si uno quiere controlar, se pone uno. En cambio, si dirigimos nuestra mirada al Señor, ponemos la custodia en el centro del altar de nosotros mismos. Y entonces ahí las cosas están ubicadas. Esto que estoy diciendo nos pasa a todos, salvo algún gigante de la oración que haya pasado igual de todos modos por este periodo. Una de las causas a veces de nuestra dispersión también es este intento de controlar. Y nos miramos y medimos todo en función de una medida personal que siempre es muy limitada. Muy limitada. Nosotros no... nuestro amor tiene una capacidad muy reducida. Juan 4 da la clave, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero. Él es el alfa y el omega de la adoración. Por supuesto que quiere nuestro amor, es un mendigo de amor.
pero para nosotros, nuestro foco en Él, erradicar el yo de las adoraciones y poner a Cristo en el centro. El verdadero yo, como vengo diciendo, surge de la contemplación del rostro eucarístico, del corazón eucarístico de Cristo. Él nos revela verdaderamente quién somos. Por eso tenemos que mirarlo a Él, no mirarnos a nosotros. Nuestro yo verdadero está en Jesús, Eucaristía. Y otra cosa que quiero comentar, que no está en este comentario, pero es que muchos comentan que son novatos y que tienen poca experiencia en la adoración. No sé, les diría dos cosas. Los últimos serán los primeros. Y que Jesús paga lo mismo al trabajador de la primera hora que al que llega al final. Por otro lado, es muy cierto que uno puede ser un novato en la oración y que a rezar y adorar se aprende rezando y adorando. Es verdad que como sucede en los primeros años de colegio, es importante que el alumno aprenda a quedarse quieto para incorporar hacia adentro, o sea, dejar su actividad extra hacia afuera, hacer como un silencio hacia afuera para poder incorporar. Y en la adoración es un poco lo mismo, ¿no? El silenciarnos hacia afuera y después incluso hacer un silencio en nosotros mismos para poder escucharlo a Cristo. Pero Dios puede elevar cuando quiere al que se cree más pequeño. Y de hecho es lo que le gusta a Jesús, manifestarse y revelarse a los pequeños. Por eso yo pienso que no hay que comparar nuestra vida con la de los demás, no solamente nuestra vida espiritual. Aunque tuviésemos una persona levitando al lado nuestro, si estamos en adoración, no quiere decir que esa persona es más querida o no. Nosotros no tenemos que hacer esas consideraciones. En vez de decir, ustedes vayan a adorar, es como si mi hija de 1 año, que es 80% de inconsciencia, estuviese considerando si, no sé, yo quiero más a la de 3 o a la de 4, porque, no sé, juego más que con ella. No, ella viene encantada y encantada cada vez que la alzo y no entra en tanta consideración. Nosotros tenemos que ser esos bebitos de Dios, pero no inmaduros, pero sí en la actitud. Estar como en una cuna esperando a que el Señor nos alce y nos dé un beso o frente a una madre que le dé el pecho y entonces Jesús nos dará su alimento. Pero no tanta consideración, no. Termina siendo vanidad, termina entorpeciendo la piedad. Terminamos estando nosotros en el centro de la adoración, que de eso no va la cosa. Para Jesús, y esto lo ha dicho en numerosas apariciones y revelaciones, cada uno de nosotros somos como únicos en el mundo. Aunque estuviésemos en una adoración de 1000 personas, a Jesús le importa muchísimo que esté esta persona y con cada una se comunica de manera particular y totalmente, según la necesidad de cada alma, ¿no? Así que uno tiene que intentar descansar y no considerar tantas cosas. Hay que tratar de ser simples en las cosas del espíritu. Como Santa Teresita, recomiendo sus escritos, especialmente Historia de un alma, pero alguna que otra carta. Siempre resuelve, no es la única por supuesto, ¿no? Pero ella es especial en esta materia, ¿no?
tenía sus obsesiones también, ¿eh? Pero la supo manejar y se dejó descubrir por Jesús. Y encontró su yo más profundo, su ser en Jesús. Y se pudo olvidar de sí misma. Como dice San Juan Bautista, es necesario que Él crezca y yo disminuya. Es lo que tenemos que tratar nosotros de hacer cada vez que vamos a comulgar o vamos a hacer adoración. Que Jesús crezca y que su medida en nosotros aumente y nosotros ir desapareciendo en Cristo. Y como también alguna vez dije citando a San Agustín, que Él nos asimile a su cuerpo y nosotros ya no seamos nosotros, sino seamos otros Cristos. Que el Señor los bendiga a todos.